Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Después de haber celebrado esta gran solemnidad de la Inmaculada Concepción, seguimos hoy en la iglesia con la vida de un hombre que estuvo vinculado a la Santísima Virgen María, San Juan Diego, aquel que recibió la petición de la Santísima Virgen María de ir al obispo de México, de la Ciudad de México en aquella época, de llevar el mensaje del anhelo de que se construyera un templo en aquel lugar de la aparición, del obispo Zumárraga, del obispo franciscano, que recibe aquella presencia de este indio humilde, sencillo, pero un hombre de Dios, un hombre santo. Por eso hoy meditamos en la vida de él, San Juan Diego, de Cuautlahuatzin, nacido hacia el año 1474, se convierte a la fe por la predicación de los primeros misioneros que llegaron allí a México, buen cristiano y temeroso de Dios. Fue escogido por él para ser mensajero de la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Misión que cumplió fielmente. Vivió junto a la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe unos 17 años hasta su muerte y fue acaecida esta muerte en 1548 y dejó fama de gran santidad. Hoy la palabra nos da el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza, que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienes a un comilón y a un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Que esta palabra que escuchamos en este día nos ayude a vivir en la santidad delante de Dios y en su presencia con su gracia y sabiduría. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 11 de Mateo, versículos 16 al 19. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué comparación toma para hablar de esa generación? ¿De qué habla? Y eso se refiere después a Juan y a Jesús, pero ¿en qué sentido se refiere a Juan y a Jesús? ¿Y qué termina diciendo con una expresión allí el texto? Como siempre, varias lecturas. Después de la tercera lectura, mirando los personajes, la idea principal, ideas secundarias, expresiones, verbos, actitudes, situación, contexto total, pues tratamos de reconstruirlo con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Qué bueno en este día de San Juan Diego meditar en cómo este humilde indígena de aquella población a 20 kilómetros de Tenochtitlán, donde él está, se le aparece la Santísima Virgen María, pues es un hombre que empieza a acudir como al catecismo, empieza un camino de conversión, y él es uno de los más sencillos dentro de las castas, si se puede hablar así, o dentro de este pueblo azteca, y en él se fija Dios y Nuestra Señora lo llama para pedirle un favor. Y entonces aparece uno que es un hombre dócil, que es un hombre santo, que es un indio, un indígena, que trabaja la tierra, dicen algunos que fabricaba matas para vender después, y había concebido matrimonio con otra nativa y no había tenido hijos. Pero inclusive hay algo muy bonito que yo quisiera que miráramos hoy, y es como
Su nombre indígena era Cuautlatzoatzin, que significa habla como águila o águila que habla, nos dicen algunos traductores. Entonces, Juan vinculado al águila. Y el apóstol Juan, evangelista Juan, tiene una imagen del águila. Y Juan apóstol es puro. Y este San Juan Dieguito es puro, de los más sencillos y humildes. ¿Cómo se vinculan hoy los sencillos y los puros de corazón a los cuales Dios se le muestra? Pues Dios le ha hablado a través de la Santísima Virgen María, aquel que habla como águila. El Evangelio de Juan se considera con ese símbolo del águila porque tiene una visión muy alta. Las águilas vuelan mucho más alto que otras aves y tienen una capacidad de una mirada penetrante a pesar de su gran altura. Y aquí hay uno que por ser pequeño tiene una mirada muy profunda en Dios. Como Juan el Evangelista, aparece San Juan Dieguito, que entre su sencillez, de su conversión, de su bautismo, le ponen después el nombre castizo de Juan, y entonces viene a ser uno que es digno de llevar este mensaje al obispo Fray Zumárraga de la ciudad de allí, donde está México actualmente, y viene a conocerse con la tilma pues toda esta revelación de la Santísima Virgen María, de advocación Guadalupe, emperatriz de América. San Juan Diego viene hoy a mostrarnos entonces la humildad. Hay una imagen muy bonita de una mujer de oración que delante de Dios, meditando en la vida de San Juan Diego, ve como él ahora en el cielo tiene una función de los pequeños, que son los grandes delante de Dios, que empiezan a invitar a muchos a que entren. El camino al cielo es eso, es un camino. Y hay unos que están en el purgatorio y ahí hay un caminar y él está feliz como invitando a todos en su él tenía su idioma, su lengua nativa, pero digámoslo hablándolo a su estilo mexicano, diciéndole a los demás, pásale nomás, pásale nomás, pásale nomás, pásale, pásale. Él quiere, como los pequeños, que pasemos a la presencia de Dios. Y es como un largo peregrinar de muchos y de miles que van peregrinando hacia el cielo en el camino de la vida. Y Él está ahí como a la puerta también invitando como uno de esos pequeños que ya son los grandes delante de Dios en el cielo, diciéndonos a todos, pásale nomás, pásale nomás, pásale. Qué bueno hoy mirar esta humildad de San Juan Dieguito. Y esto nos invita a entrar en el Evangelio. ¿Qué nos dice hoy el Evangelio? La meditación nos muestra a Jesús diciendo una comparación para esa generación que puede servir para todas las generaciones. ¿A qué se parece esa generación? Y habla de unos niños que están sentados en la plaza, que están como jugando. Un grupo le dice al otro que vea que ellos quieren como un juego divertido, han tocado la flauta y ellos no han querido bailar. Y que les han propuesto otro juego que es como más de lamentaciones, que es como más, que ya no con música, sino un poco más triste, y tampoco han querido. Entonces, en el fondo no quieren aceptar lo que le propone el otro grupo. Y esto lo hace para hablar de la evangelización de Juan el Bautista y de la evangelización de él, que son formas como Dios habló a su pueblo. Juan el Bautista, con un estilo recio, de austeridad, de hablar claro y duro. Jesús también habló claro, pero Jesús se acercó, comió y bebió con pecadores, los llamó con misericordia y fue la obra también de Dios. Pero aquellos grupos de fariseos y de otros personajes no quisieron aceptar porque siempre tuvieron excusas y siempre tuvieron un pero con Jesús. Entonces, el Bautista no les llamó la atención y decían que era como un loco, que tenía como un demonio. Y a Jesús, el Hijo del Hombre, decía que era como un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero termina diciendo el texto, pero la sabiduría de Dios se ha acreditado por sus obras. Dios actuó en Juan y cuanto no más Jesús, Dios Hijo, actuó en la misericordia. Y Dios habla. Y Dios sigue invitando. ¿Y por qué aparece este texto en este tiempo de Adviento? Porque la pregunta para nosotros hoy es si somos de aquellos que buscan pretextos y peros y no esperamos la llegada de Jesús. Hoy la pregunta es, en este Adviento que nos prepara la Navidad, ¿queremos escuchar a Jesús? Primero con una invitación a la conversión como la que hace Juan el Bautista
y segundo, con la misericordia y el amor que nos enseña Jesús. Si queremos, porque siempre puede darse en nosotros una excusa. Siempre puede darse aquello de que no me gusta por X o Y motivo, de que la iglesia, de que los sacerdotes, de que no creo en Dios. Bueno, cada quien pondrá excusas. El mundo de hoy ha convertido la Navidad en algo muy mercantilista y en algo, pues en otros países solo con Papá Noel y Santa Claus, que no digo que sea malo, porque viene de San Nicolás como lo veíamos el otro día, el 6 de diciembre. Pero lo han exagerado y tal vez pierde la figura central es Jesucristo. Y entonces, ¿cómo volvemos? Sí, muchas luces que no sabemos por quién las celebramos. Jesucristo, luz del mundo. Ayer, Nuestra Señora, en la Inmaculada Concepción prendíamos las luces porque ella es quien ha albergado la luz. Jesucristo, luz de la vida, luz del mundo. Y entonces nosotros, como que sí, sabemos que es un tiempo, pero sacamos excusas para un verdadero encuentro con Dios. Hoy usted, y yo me pregunto, yo también, quiero albergar a Jesús, quiero esperar a Jesús, o siempre tengo excusas como estos que están aquí representados en este grupo de niños, que por una cosa, malo porque sí, malo porque no. Palo porque boga, palo porque no boga. No sirve nada. En últimas, no se quiere. Y esto es una gran pregunta. Yo el primero. Ustedes y yo, en esta Navidad y en este Adviento que es preparación a la Navidad, ¿queremos encontrar a Jesús? ¿O tenemos todavía esas manos de excusas y de pretextos y de situaciones para no tomarnos en serio este encuentro con Jesús? ¿O podemos pertenecer a un grupo de esas personas insatisfechas crónicas, que siempre tenemos una crítica, yo el primero tal vez, o solo vemos la historia, lo malo en la vida de las personas, o solo vemos lo malo en la vida de la iglesia, o del papa, o de los obispos, o de los curas, o de los laicos, o de no sé quién, o de las propuestas que se hacen para acercarnos a Jesús, o tenemos una mala expresión siempre con la Navidad o con estas fechas. ¿Qué puede pasar en el corazón? Siempre quejas, siempre situaciones como verdaderamente no dejarnos ver que el Señor viene, que el Señor se aproxima, que el Señor llega. ¿Cuánto entonces, cada año entonces se nos da esta opción? Es que esta es una opción muy bella en este tiempo, dejar que Dios entre en nuestra vida con todas las consecuencias que esto trae. Que Dios entre, pero nos toca a nosotros como María decir sí. Como María, pedirle la fuerza y la gracia que no se queden en palabras las situaciones, yo el primero también, que no se quede solo en hablar, sino que verdaderamente siempre le decimos al Señor en este tiempo, ven Señor Jesús, pero qué bueno sería que usted y yo también hoy dijéramos, voy Señor Jesús. Eso suena con una actitud de opción radical de nosotros. No solo ven Señor Jesús, sino voy Señor Jesús. Porque yo sé que tú vienes. Como dices Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré contigo, cenaré. Qué bueno abrir el corazón a Jesús, pero qué bueno decir todos los días, voy a ti hoy, Señor Jesús. Y en este tiempo, sin excusas, sin pretextos. No como estos niños que cayeron en caprichos, que no quisieron nada. Nosotros quitemos caprichos, obstáculos, pretextos y le digamos a Jesús hoy, voy Señor Jesús. Hagamos oración. Bendito sea Señor por este tiempo de Adviento. Hoy nos has enseñado en tu palabra a huir a aquellas actitudes de pretextos para todo. Siempre una excusa ante las distintas formas de tu sabiduría como te has presentado. Con Juan el Bautista, que nos invita a la conversión en este tiempo, y con Jesús, que nos acoge en la misericordia. Tú has obrado a través de tu palabra, el Verbo de Dios, Jesucristo. Hoy te queremos decir, Señor Jesús, no solo ven, sino que decimos, voy a ti. Hoy tomamos las Escrituras y tomar las Escrituras es decir, voy a ti, a tu encuentro, quiero escucharte.
Hoy queremos vivir en el amor y en el servicio y es decirte, voy a ti, Señor Jesús. Que podamos no quedarnos quietos, como siempre esperando o criticando, sino salir a tu encuentro que llegas. Amén. Cuarto momento, la acción. Bueno, ¿qué excusas y qué pretextos tengo que sacar de mi vida? Absolutamente, radicalmente ya, para no quedar como estos grupos de estos fariseos, de los cuales Jesús le hablaba y criticaba a esa generación. En esta generación, ¿cuáles son esos pretextos que hay? Pueden ustedes poner algunos ejemplos ahí en el chat. En su vida, ¿cómo va a poner en práctica aquello de decirle voy, Señor Jesús? Puede poner usted ahí una lista de actitudes y de obras concretas con las cuales no solo le decimos en la oración ven, Señor Jesús, sino que usted le va a decir voy, Señor Jesús. ¿Cómo lo va a hacer? Qué bueno que pueda colocar ahí escrito algunas actividades. Gracias por acoger la palabra, gracias por dejar también el eco en el chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.